Buenos días, nos encontramos acá con el ingeniero Luis Argüello Pitt, se dedica en parte de la forestación, así que le vamos a pedir que se presente, nombre personal, la empresa a la que pertenece y qué actividades particularmente están haciendo en la actualidad. Bueno, Javier, buen día también. Ya agradecido por la oportunidad de convocarnos y hablar sobre la ley, sobre la actividad forestal y en este caso sobre la ley en nuestra provincia. Así que agradecemos a la universidad por esta convocatoria y esta invitación. Bueno, mi nombre es Luis Argüello Pitt, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en el sector forestal desde hace 10 años y desde hace 2 años y medio ya configuramos una sociedad con Eduardo Castro, que es también ingeniero agrónomo y residido en la Universidad Nacional. Generamos esta sociedad y estamos trabajando en un 95%, te diría, en virtud del cumplimiento, digamos, de la ley agroforestal. Antes, si bien principalmente estaba trabajando en las sierras, más que nada, que es el lugar donde la actividad forestal siempre tuvo tradición, digamos, de hace 50 años hay experiencia en plantaciones allí. Bueno, desde hace ya 3 años ya estamos trabajando de antes que se reglamentara la ley, ya sabiendo que era un hecho que iba a implementarse, empezamos a trabajar con los productores. Digamos que han notado un cambio en la zona de trabajo, pasaron de la zona serrana, digamos, del Valle Calamuchita, y ahora están trabajando un poco más en toda la provincia, digamos. Sí, para que tenga una idea, antes trabajamos, no sé, 3 meses al año, porque dependíamos solamente de las lluvias que teníamos en febrero, marzo y abril, Claro. porque ya la posibilidad de riego en esas topografías es prácticamente imposible, entonces dependías de las condiciones ambientales, ¿no? Eh, y solamente habíamos hecho un par de trabajitos en periurbanos, en Altagracia, en Jesús María, en General Paz, en casos de productores que ya venían teniendo problemas con la actividad agrícola, eh, y en zonas donde colindaban, digamos, con comunidades. Entonces, bueno, empezamos haciendo plantaciones de pino, plantaciones de acacia blanca, que ya son plantaciones que ya deben tener unos 6 7 años, y la verdad que dieron un excelente resultado porque el índice de conflictividad disminuyó a cero. Antes tenían denuncias los productores todos los días, cada vez que alguna máquina se prendía dentro del establecimiento, ya tenían denuncia eh, por más que no sabían qué estaban haciendo, ya Claro. tenían denuncia en los municipios sin ninguna razón. Pero bueno, esto de generar una barrera y más de árboles ha sido muy bueno. La verdad que sería excelente, digamos, que se pudiera replicar en todos los pueblos, ciudades, etcétera, de la provincia. Sé que el ministerio está trabajando con varios municipios en ese sentido y ya han empezado a hacer varias plantaciones. Así que eso es buenísimo. Che, y a nivel de productores, ¿trabajan con digamos, diversos tipos de productores, pequeños productores? Más que nada ahora lo están contratando los grandes establecimientos. ¿Cómo lo Mira, ves eso? eh, cuando apenas salió la ley y la reglamentación, este, nos encontramos con el problema del desconocimiento de la ley por parte de los productores, en su amplia mayoría. Eh,
solamente, digamos, empezamos, y la idea fue tratar de empezar a hablar con ellos a través de grupos de CREA o grupos APRESID, generalmente son grupos que nuclea productores que van Sí, adoptando tecnologías, digamos, más rápidamente que el resto, y que el resto de los productores van copiando lo que hacen esos productores. Entonces, nos pareció como estrategia, digamos, eh, eh, muy buena la idea de ir por ellos, para darle a conocer de las potencialidades que tiene el sector, de las bondades que un bosque puede llegar a generar y el impacto que puede llegar a tener en la parte ambiental y eso también repercutir en la parte productiva. Al principio notamos mucho, bastante rechazo, digamos, en general. eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que veía, Sí. cómo veía, se notaba que veía el productor, digamos, la ley? Generalmente al principio es lo que uno siente de productor es rechazo. Cuando uno siente, digamos, cuando uno ya después de hablar un rato con ellos y de comentarle toda la natural, digamos, las diversas naturalezas de proyectos que vamos generando, eh, y las oportunidades que hay, eh, es como que se enfrentan con otra realidad y el cambio de actitud es notorio. Productores que están de punta absolutamente y termina la charla y te dice, che, ¿cuándo arrancamos? Claro. Yo creo que pasa mucho más por el desconocimiento y obviamente está claro que la presión que ejerce el Estado sobre el campo es muy grande, entonces es lógico que también sientan eso. Sí, 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 sí. Está un poco en el rol que tenemos nosotros los asesores de cambiar un poco, de contenerlos, de escucharlos y de tratar de generarle una alternativa que sea interesante y que resuelva alguna problemática que tenga el campo, su establecimiento o algún problema que tenga la empresa. Entonces, un poco es eso, digamos, nosotros como desafío siempre lo decimos que lo nuestro es tratar de solucionarles a los productores alguna problemática que tengan. Eh, Claro. no, no, no es vender por vender lo nuestro, sino que generarles una propuesta de valor en serio. Entonces, cuando ellos sienten eso, cuando lo ven, el cambio de actitud es notorio. Che, y en este marco, digamos, en estas reuniones surgieron muchas solicitudes de presentación de declaraciones juradas en un comienzo, o asesoraban ustedes y los productores les presentaban, suponete. Obviamente, digamos, bueno, como la ley tiene tres etapas, digamos, una es la presentación de la declaración jurada, que esa etapa supuestamente ya terminó, pero quienes no la realizaron todavía están a tiempo de seguir presentándola. De hecho, quien no presenta la declaración está en incumplimiento y bueno, ya a partir creo que del año que viene ya empezarían a correr eh, digamos, los castigos, las Sanciones, sanciones. sí, sí. eh, y, y todavía, digamos, habría que ver, ¿no? Yo he escuchado por ahí que hay entre un 70 y un 80% de declaración jurada realizada, de totalidad de las cuentas catastrales de la provincia. Todavía estamos haciendo algunas. Eh, la segunda etapa de la ley es la generación de los planes forestales, para para los dueños de los campos, el cual la declaración jurada les dice que tienen un faltante de masa boscosa en su campo y que tienen que hacerlo. Entonces, bueno, principalmente estamos en esa etapa, digamos, tratando
de ayudar, que son procesos largos, medio tediosos. Para nosotros no es algo rápido, ¿no? Uno no puede formular un plan forestal a distancia. Yo desde mi oficina, de mi casa, por un teléfono, no puedo generar un plan. Hay que ir al campo, hay que escucharlo al dueño del campo, a quien lo produce, hay que escuchar las personas que trabajan en el campo, hay que recorrer todos los ambientes que hay y a partir de ahí diseñar algo a medida, digamos. Obviamente, casi siempre nos topamos con que, más en el centro este y en el sur de la provincia, en el cual la variabilidad de ambientes que hay es enorme. Entonces nos toca lidiar con ambientes que son complicados. Obviamente, casi todos los productores nos asignan los lugares más complicados para no resignar superficie agrícola buena. Yo, productor, también lo haría, digamos, así que es entendible, pero bueno, tampoco, digamos, se puede aceptar cualquier ambiente, porque esto es una obligación que tenés que cumplirla y es a perpetuidad. O sea, si uno falla en la ejecución, tiene que volver a hacerlo. Entonces, uno tiene que tener la capacidad para transmitir esto al productor y que el productor no elige el peor ambiente, sino que vaya a algo intermedio y que sea, no es barato forestar. Y entonces, bueno, digamos, no es que te da revancha, no es como errarle, no sé, la agricultura, la soja, el maíz, el trigo, etcétera, todo este tipo de cultivos te permiten una revancha al toque, ¿me entendés? Esto no podés generar una forestación, no sé, una plantación de algarrobo y en un lugar en el cual vos creías que no se inundaba y a los 10 años, porque digamos, hay lugares que cada 10, 15, 20 años se inunda y está más de un año bajo agua. Y bueno, yo no puedo plantear una forestación de una especie que no va a tolerar eso. Sí, sí, buscan el Este, éxito, plantación lograda, digamos. Plantación lograda. Entonces tengo que elegir un lugar en el cual no corra ningún tipo de peligro eso. Este, Porque va a ser un boomerang. Y tenemos que ser muy responsables y muy cautelosos a la hora de recomendar, porque porque uno tiene la obligación, obviamente, ética, moral, de hacer las cosas bien, sino que va en detrimento también de la actividad nuestra, ¿no? Entonces tenemos que ser súper responsables, ¿no? En eso. Che, y en esto, ¿qué alternativas están planteando? ¿Qué especies están trabajando? Digamos, alternativas, no sé, macizo, cortina, ¿cómo lo están planteando? Mira, yo te cuento un poco de ejemplos para que sea más jugoso, digamos, por ahí las experiencias, digamos, que venimos realizando. Nosotros en el norte de Córdoba hemos hecho varios proyectos ya de cortina forestal. Hace 2 años atrás nos convocó un grupo, el Grupo Río Seco Norte, que nuclea 10, 12 productores en la zona esa, y nos comentaron que tuvieron un problema muy serio, una tormenta en diciembre, una tormenta de viento de más de 100 kilómetros por hora y que arrasó con 5.000, 6.000 hectáreas de maíz en B3, B4. Y ellos observaron en todos estos campos que el cultivo estaba intacto en los lugares donde había una isleta o una cortina de monte nativo, o en algunos lugares hay cortinas de eucaliptus, etcétera. Entonces, inmediatamente al lado, digamos, el cultivo estaba muerto, el cultivo de maíz. Eh, entonces,
Dijeron, che, ellos tienen una realidad de que sus campos están desprotegidos de cortinas. Hace 30, 40 años atrás, cuando se hicieron los desmontes, se le hizo sin conciencia, los campos quedaron desprotegidos y no hubo cortina. Nunca digamos, no se respetó y bueno. Entonces, la necesidad ahí está clara, está manifiesta. Ya se pasa, digamos, a nosotros nos resultó muy fácil recomendar en ese sentido porque lo veíamos en las imágenes posteriores al día siguiente, en el cual el cultivo de maíz estaba muerto y atrás de las cortinas o de las hiletas estaba intacto. Entonces, ahí es muy fácil recomendar, se ven explícitamente los beneficios que hay, la influencia que puede llegar a tener sobre la actividad agrícola. Entonces, lo que habían perdido en un año de cultivo lo pagaban y con creces a lo que deben plantar. Entonces, muy inteligentemente, todos estos productores dijeron, che, vamos por esto, empecemos a cuidar los campos. Empecemos no solamente de tormentas extraordinarias, sino del tema de las voladuras de los rastrojos en primavera. Ni hablar de lo que es escorrentías, etc. Así que bueno, y hemos hecho proyectos de, no sé, hay campos que tienen que hacer 100 hectáreas, 100, 70, 60, 40. Bueno, entonces diseñamos, que después si quieren les puedo acercar imágenes de todos estos proyectos que hemos hecho. Diseñamos todo el plan en función del cuidado, ¿cómo se llama? De la generación de cortinas. Entonces, algunos prefieren hacerlo de una sola vez, hay otros que prefieren decir, che, vamos de a poco. Hay mucho desconocimiento sobre la actividad, entonces hay algunos que dicen, che, déjame que lo vayamos viendo, vamos arranquemos, hagamos todo el 20% por año. Entonces, y uno genera un plan anual, ¿me entendés? Eso depende, digamos, de cada uno, de cada productor. En el caso del norte, estamos haciendo casi todo algarrobo. Es una especie que bueno, está en su ambiente por excelencia. Con respecto a... tiene otras bondades que son muy importantes para un productor, que es, suponete, el enmalezamiento. Soporta bastante bien el enmalezamiento. Hemos visto, obviamente los productores no le pueden dar toda la atención que una plantación merece, porque por ahí cuando tienen que desmalezar entre las filas, ellos están sembrando. Y obviamente no pueden descuidar lo que le da de comer a la empresa. Entonces, por ahí hay que darle una mano en la elección de las especies, conociendo un poco el perfil también de cada uno de los productores. Entonces, bueno, hemos encontrado, no sé, hemos hecho plantaciones de algarrobo que tenían un sorgo de Alepo de 2 metros de altura y la planta estaba viva. Obviamente no es la situación ideal, porque eso va en detrimento del crecimiento de la planta, pero por lo menos no estaba muerta, y eso es importante. ¿Y crees que puede haber también una transformación de la visión del productor de solo al cumplimiento de la ley a tener una visión foresto-industrial, suponete, de sus plantaciones, o no? Con respecto a la posibilidad esa, por ahí no es difícil, es difícil lograr que alguno tenga esa mirada productiva. Te explico por qué. Porque la mayoría de los proyectos son de baja escala. Son proyectos de 5, 10, 8, 15. Yo no sé exactamente cuál es el promedio, digamos, la media de
de lo que tienen que hacer los productores, pero yo me imagino que no ha de superar los 15, entre las 10 y 20 hectáreas. Entonces, es difícil lograr que eso sea negocio. Generalmente siempre, digamos, se necesita escala para generar negocio generar negocio en la actividad forestal. Sí está la posibilidad de, bueno, de empezar a trabajar por zona, y ir haciendo, digamos, recomendaciones en función de eso y lograr algún polo. Pero bueno, no es fácil, no es fácil porque todos deberíamos tener esa misma visión, ¿no? Y tratar de recomendar lo mismo. Entonces, distinto es en algunos lugares, te diría más al sur, que los proyectos, digamos, los campos son de otras extensiones. Ahí ya te encontrás con campos que tienen 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 hectáreas y que son productores que tienen que hacer 100, 150 hectáreas para el cumplimiento. Entonces, bueno, por ahí cambia un poco. Todavía está en carpeta un poco el tema de la bioenergía. Lo veo un poco difícil hoy por el contexto del país. Ojalá en algún momento se despierte. Vos pensás que en Córdoba hace 5 años atrás se declaró más de 500.000 hectáreas, hubo 500.000 hectáreas inundadas y bueno, eso representa un potencial para nosotros, para el sector, podrían ser plantadas por sauce. Pero bueno, 500.000 hectáreas es muchísimo. Así que bueno, yo creo que esto también tiene su tiempo de maduración. Yo creo que van a empezar a salir algunas cuestiones de este tipo. Y bueno, te vuelvo a repetir, yo creo que también nosotros los asesores forestales tenemos esa responsabilidad. Creo que las iniciativas más importantes y más interesantes tienen que salir de nosotros, porque el productor no conoce la actividad. Entonces, me parece que nosotros tenemos que ver las oportunidades, detectarlas y tener el convencimiento para, para que los productores lo tomen, ¿no? Che, Luis, y en esta zona en particular que hablaba de la zona sureste, Córdoba, ¿están trabajando, les tocó a un grupo de productores que estén planeando en masa arbórea agregada, suponete, o plantear algún proyecto de esos, o no? ¿O todo individual? La mayoría individuales. No hemos tenido alguna conversación, no va a ser fácil implementarlo. Digamos, como idea es fantástica, es fantástica, pero tiene sus complicaciones a la hora de la implementación. Ojalá se pueda hacer, ojalá se pueda hacer. Y ahí sí uno podría pensar en esto de generar el negocio forestal, porque ahí sí se conseguiría el tema de la escala, de la escalabilidad. Así que, pero todavía ahí, eso está ahí todavía como que no arranca, como que no arranca. Yo creo que también el ministerio debería tener un rol un poco eh, más más activo en la implementación de eso, en acercar las partes a través de algunas instituciones, de los consorcios, de las entidades rurales, ellos que tienen, digamos, tienen una visión un poco más macro, digamos, de las problemáticas, creo que debería venir desde ahí este planteamiento.